Queridos amigos, nuevamente retomamos la entrevista que mantenemos con Pedro José Romero, el secretario general de Podemos Totana. Recientemente, Pedro, se aprobó el plan general por parte del ayuntamiento, el plan general urbanístico de aquí de Totana. Ustedes discrepaban de eso. ¿Qué opinas de, ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo va a quedar? ¿Sientes que se pudieron hacer cosas mejores? A ver, como ya dije la última vez que estuve aquí en este medio, y gracias por llamarme para aquella entrevista, a ver, el Plan General de Ordenación Urbana se está haciendo, por desgracia, mal desde ya no se sabe los años. La última movilización fuerte que tuvo la población de Totana, porque se veía a la legua que nos querían meter un plan que en esencia favorecía la corrupción y luego se demostró que no solamente la permitía y la favorecía, sino que la había tenido en su misma génesis desde el principio, fue en 2007. Estamos hablando de 7 años, comentamos. Pero es que incluso en 7 años, que se podían haber hecho las cosas muchísimo, muchísimo mejor de lo que se han hecho, no hemos avanzado nada con el plan general. Estamos prácticamente con los mismos mimbres. Se ha mareado la perdiz, se le han dado 20 vueltas, se le ha dado una pintita de color y se ha dicho, mira, se está haciendo de esta manera, se está haciendo de la otra, estamos teniendo en cuenta las declaraciones de impacto ambiental, estamos teniendo en cuenta los espacios naturales, estamos teniendo en cuenta la sostenibilidad económica, pero en la práctica, en los documentos, en el papel, se ve que no. Y la prueba la tiene en que sigue habiendo una elevada contestación a este intento de maquillaje del antiguo Plan General de Ordenación Urbana, que además ha habido más de 11.000 alegaciones Sí. por parte de colectivos y por parte de particulares también, no se nos olvide, que además ha habido falta de información, como bien decíamos. Sin embargo, te comento, perdona que ahora continúas, hablando de este tema, la alcaldesa comentaba que el plan general se había elaborado con el 95% del consenso. El 95% Esa es casi una mayoría Pero total. habría que preguntarle, porque yo no he oído esas declaraciones, habría que preguntarle. Me comentaba el otro día un tertuliano, decía, bueno, pues de repente quizá la parte más importante que causaba problemas era el 5% restante, ¿no? Me lo decía. Eso podría ser una apreciación, pero en cualquiera de los casos, cuando habla del 95% Sí. del consenso, ¿a qué se refiere? Porque en principio la votación que aprobó el llevar otra vez este plan a Murcia, que en Murcia yo creo que se estarán riendo de nosotros, en plan diciendo, pero ¿cómo nos trae otra vez lo mismo? Si esto es lo mismo. Pero bueno, eso habría que preguntárselo también a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Murcia, de la región de Murcia. Habría que preguntarle a la alcaldesa, con ese 95%, ¿a qué se refería? Porque si hablamos de los 11 concejales que tiene el ayuntamiento, que son mayoría absoluta, pero son 11 de 21, eso es un 51%, no un 95%. Ninguna de las otras formaciones que tienen No, representación en el cuando se Parlamento. refería al 95% se refería a las propuestas, o sea, a las propuestas que se le habían planteado, que del 100% de las propuestas, el 95% habían sido aceptadas. Pero eso hablábamos antes de las opiniones. Sí. Es que esa es su opinión. Pero en cualquier caso eso no es un consenso, es un 95%, que yo vuelvo a insistir en que a lo mejor es el 95% de su grupo político del Partido Popular. Porque me consta también que incluso dentro del propio Partido Popular y dentro del propio grupo político, incluso dentro de los propios concejales, hay distintos concejales que se están viendo afectados negativamente por las supuestas reformas que se han hecho en el plan y que además no lo sabían ni ellos mismos. Yo como soy así, que hablo con todo el mundo y todo el mundo habla conmigo, pues petit comité, pues va hablando por la calle, te los vas encontrando, hola, ¿cómo estás? Yo no sé cuánto, y te llegan a decir, oye, pues no que me he puesto yo a mirarlo y me han quitado una altura en mi edificio, o que ya ahora no puedo construir mi Eso parcela. sí puede traer problemas, ¿sabes? Esa Pero ya te cuestión. digo, ¿hasta qué nivel habrá de desinformación que incluso dentro del propio Grupo Popular no tienen la información ellos mismos? ¿Quién está entonces gestionando ese plan? ¿Y de dónde sale ese supuesto 95% de consenso? ¿No sería más lógico, puesto que además tenemos pronto una fecha electoral municipal, esperarse a que realmente pueda haber una decisión pública, hacer un plan de verdad desde cero? Porque que nadie se engañe, este plan está mal, está herido de muerte desde su propio nacimiento. No lo van a aprobar en Murcia, no lo van a aprobar en Murcia, y mucho menos con contestación social, y mucho menos con desacuerdo entre los distintos grupos políticos, y mucho menos
ocultando la información a los ciudadanos. Entonces, ¿no será más sensato? Vamos a hacer las cosas bien. Un plan general de ordenación urbana se hace a 10, a 12 años vista. Este se quería hacer a 40 años vista. Anda que no pueden cambiar las cosas en 40 años. Podemos estar en unos años de boom de la construcción, podemos estar en unos años de crisis galopante como la de ahora. O tener las dos cosas. O tener las dos cosas. Podemos estar podemos promover hacia un modelo extensivo agrícola, podemos promover hacia un modelo minifundista, estilo el que tiene Lorca, con pequeñas explotaciones. Son tantas las posibilidades que poner todos los huevos en la misma cesta, ceñirse y además decir, no, con prisa, mal echar las cosas, con prisa. Hay que aprobarlo ahora, hay que aprobarlo ahora, hay que aprobarlo ahora. ¿Qué prisa hay por aprobarlo ahora, cuando estamos a menos de unos meses de que posiblemente cambien los representantes municipales? Incluso aunque se pudieran seguir perteneciendo al mismo partido político, pero serán personas distintas. Y tenemos la oportunidad ante nosotros de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de manera consensuada, hablando con todo el mundo, viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, diversificando. Olvidémonos del pasado, empecemos desde el principio, porque es que otras cosas, un plan de ordenación urbana, incluso las reformas que se han intentado hacer en legalmente no son válidas. Porque para el tipo de reformas que estamos haciendo, y esto te lo traslado, porque desde Podemos hemos trasladado el Plan General de Ordenación Urbana de Totana a los mejores arquitectos y urbanistas que tenemos en la región de Murcia. Concretamente, el mejor y de más renombre arquitecto y urbanista que tenemos en la región de Murcia, que además va en una lista para el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos a nivel de Murcia, en Claro que Podemos, Felipe Iracheta, está personalmente verificando y viendo ese plan. Y nos ha propuesto, en cuanto sea posible, hacer una exposición pública aquí en Totana para que los vecinos de Totana puedan saber de manos de los expertos que está bien, porque alguna cosa es posible que esté bien del Plan General de Ordenación Urbana. No, sin lugar a dudas. Tampoco vamos a decir aquí todo está mal. Sí, no. Básicamente, nuestra mayor queja son los convenios urbanísticos, hijos de la corrupción, que siguen por ahí circulando y que no los quitan. Y que para no quitarlos, le están quitando derechos consolidados incluso a los vecinos de toda la vida de aquí del pueblo, Totana. Como te decía, sí, perdón. Sí. Lo que pasa es que todavía no tenemos ni las fechas porque Felipe también está muy ocupado con su propia tarea, que no es poca. Pero en cuanto sea posible queremos promover un debate, promover una exposición con expertos, que vengan también políticos, que venga la ciudadanía, que venga la gente a enterarse de cómo se tiene que hacer un plan de verdad, cuál es la manera correcta, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la manera correcta de hacer un plan y cómo se está haciendo y la incongruencia y lo incompatible que es una cosa con la otra. Te pregunto, Pedro, de acudir a las elecciones con un círculo diferente a Podemos solo, no con Podemos lo que sea, y puedan acudir a las elecciones municipales, ¿pactarían con algún partido de la izquierda moderada para poder acceder al ayuntamiento? Bien, te explico. En Podemos, no nos cansamos de decirlo porque es así, en Podemos no somos ni de izquierda ni de derecha. Somos los de abajo. No me digas que son como de una película del el hijo de la novia diciendo no soy blanco y negro, soy Michael Jackson. No, pero te explico por qué no. Como no. de izquierda o de derecha. No, te explico. Estamos otra vez hablando de vieja política y de nueva política. En la vieja política había un eje, del que además no te podías salir, porque no te dejaban salirte, que era el eje izquierda-derecha. Tenemos un eje clásico, histórico, llamado izquierda-derecha. Muy poca gente sabe que en el fondo lo de izquierda y lo de derecha era porque en los primeros parlamentos democráticos que había, la gente de izquierda se sentaba a la izquierda del Parlamento y la gente de derecha se sentaba a la derecha del Parlamento. Esa es realmente la única distinción histórica, semántica de las palabras izquierda y derecha. Aunque en la práctica había una diferencia sustancial. No, claro. Pero fíjate que, por ejemplo, en países como Estados Unidos no existe la izquierda y la derecha. Existen los republicanos y los demócratas. O sea, que tienen nombres distintos. Parece que el bipartidismo, el esquema ese de posturas enfrentadas, de Madrid y Barcelona, lo que pasa que allá en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos primero son estadounidenses. Por supuesto, por supuestísimo. Y esa es la diferencia eso es algo con muchos países. Envidiable, en cierta manera. Okay. Pero bueno, yo entiendo, entiendo que nosotros con nuestra diversidad... a la pregunta esa. En caso de que acudan a las elecciones municipales y si se da las condiciones, pactarían concretamente con Izquierda Unida, con PSOE, para llegar al ayuntamiento. Primero, eso no lo decido yo, ni siquiera lo deciden los círculos.
Lo decidiría en todo caso, porque así viene contemplado en los estatutos de Podemos, lo decidiría la Asamblea Ciudadana Municipal, esto es, todas las personas que apoyan a Podemos desde sus casas. Pero tú eres el portavoz de esa asamblea. Sí, pero yo como portavoz no puedo salirme de las líneas que me marquen la gente. Aquí no funcionamos como funcionan piramidalmente los partidos clásicos, que uno ordena y el resto obedecen. Al contrario, yo estoy a las órdenes de toda la gente. Yo respondo directa y personalmente ante todos los inscritos en Podemos. No solamente hasta los inscritos en Podemos que forman parte de los círculos, sino también ante los que no pueden, como te he dicho, no tienen la suerte de poder dar la cara, de poder expresar su voz directamente en persona. Para ello, nosotros habilitamos herramientas telemáticas a través de Internet para foros de discusión y herramientas de decisión, herramientas de votación, igual que están votando ahora, igual que nos votaron a los representantes municipales, van a votar ahora, en breve, y hablaremos sobre eso, a los representantes autonómicos. Entonces, fuera del eje ese clásico de izquierda-derecha, que como te digo está obsoleto, y la mayoría de la gente, el sentido común nos dice que está obsoleto, porque además muchas veces te das cuenta de que el que dice que es de izquierda termina haciendo lo mismo que el que dice que es de derecha, que al final ni uno hace lo que dice que tienen que hacer los de izquierda, ni uno hace lo que dice que tienen que hacer los de la derecha, casi todos suelen mirar por sí mismos. Entonces, el de izquierda eso es parte de la condición humana, ¿eh? Sí, pero esa parte de la condición humana, estando como está y en ese trasfondo cultural, en ese trasfondo social, que desde Podemos una de nuestras mayores aspiraciones sería poder contribuir a cambiar eso a través de la educación, que es básica, y por eso no se puede escatimar gasto, que no es gasto, inversión en educación, no se puede escatimar. Porque un pueblo que no está educado es un pueblo manipulable. Una ciudadanía que no tiene que no puede tener el acceso a la formación, luego la podrá aprovechar o no la podrá aprovechar, pero tiene que tener la oportunidad de tenerla. Que nadie, por ser precisamente pobre, por haber nacido en una familia sin posibilidades, sin recursos, por haberse tenido que poner a trabajar desde que tiene 8 o 10 años, como pasaba antiguamente con nuestros padres. Nosotros, nuestra generación, por fortuna, esa fase, digamos que la hemos dejado un poco atrás. Digo que la hemos dejado un poco atrás porque hay políticas y políticos que lo que quieren es que volvamos a esa época. Entonces, para garantizarnos de verdad que tenemos una ciudadanía formada, que tenemos una sociedad fraternal, una sociedad democrática, tú me puedes decir, ¿eso es de izquierda o eso es de derecha? Yo te puedo decir que yo esa postura la he visto defenderla a gente que se autoconsidera de izquierda y a gente que se autoconsidera de derecha. Luego, están caducas esas etiquetas. La izquierda y la derecha puede ser que en su momento tuviera sentido denominarlas así, pero a día de hoy... Sí, pero con un partido, pero con un partido con una ideología caduca que puede ser Izquierda Unida y la del Partido Socialista, ¿ustedes harían coalición para llegar al ayuntamiento? Esa es mi pregunta. Pero tú acabas de decir que la ideología de esos partidos puede estar caduca. Yo no estoy diciendo que esté caduca la ideología de los partidos, igual que no está caduca la ideología del Partido Popular. Lo que está caduco es esa división artificial entre izquierda y derecha. Porque se supone que los que son de izquierda defienden unas cosas y que se supone que los que están de derecha defienden otras cosas. Cuando en la práctica, hechos son amores y no buenas razones, en la práctica tú ves que cuando están en el poder, unos y otros se comportan prácticamente de la misma manera, pero con matices. Quiero decir, por supuesto que hemos tenido conquistas sociales increíbles y hemos tenido épocas de bonanza económica, y si te das cuenta muchas veces eso no ha dependido de si son de izquierda o si son de derecha. En cualquiera de los casos, desde Podemos, como bien te digo, no somos ni izquierda ni derecha. Tampoco somos de centro, que eso, al fin y al cabo, el centro es la ausencia de derecha y de izquierda, por una división también. No, es que no nos definimos en torno a ese eje horizontal. Entonces, si no es así, te pregunto, cuando ustedes acudan a unas elecciones municipales o nacionales, ¿okay? Llegarán al poder solamente si ganan por mayoría, porque si no están dispuestos a pactar con partidos que ideológicamente sean similares a ustedes, tendrán que acceder al poder solamente por mayoría. Entiendo que es así o no. No se trata de eso, no se trata de que nosotros no estemos dispuestos. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que la gente quiera, lo que la gente diga. Nosotros somos demócratas de verdad. Nosotros, en caso de tener que después de unas elecciones del tipo que sea, del rango que sea, municipales, autonómicas, nacionales, en caso de tener que pactar con alguna otra formación política, nosotros lo primero que hacemos, porque además nos obligan nuestros estatutos que nos hemos dado, que nos hemos votado, lo primero que hacemos es una consulta. Y la gente que está inscrita en Podemos será la que decida si sí, si no y de qué manera. En cualquier caso, nunca podríamos salirnos de los principios éticos de Podemos. Eso es taxativo. Perfecto. Te hago otra pregunta. En una oportunidad tú comentabas, en una entrevista que te hacían, creo, decías,
Cuando surgió Podemos, tú decías, nos pusimos a remar todos juntos para conseguir una verdadera regeneración social y política para nuestro país, al objeto de desterrar para siempre las prácticas corruptas y opacas de las que la clase política que conocemos como casta nos había acostumbrado. Eso estaba entrecomillado porque lo dijiste. De ser así esa cuestión, que yo comparto en parte, ¿ok? Te pregunto, ¿qué opinión tienes de lo que ha sucedido con Errejón, de lo que ha sucedido con Monedero, de las facturas sin IVA de la tuerca e indirectamente lo de Tania Sánchez? Y no me digas a lo de Tania Sánchez si soy machista o no, porque no. O sea, ¿qué pasa con esto? O sea, aceptando que ha habido corrupción, ¿ok? Y que ustedes critican, se la aplican a la casta. ¿Qué pasa con los que no son de la casta y siguen haciendo, aún sin estar en el poder, sin cometiendo ciertos actos irregulares? ¿Qué opinión te merece eso? Lo primero que te diría es que en caso de que se demostrase que hay una persona, ya te he dicho que en Podemos tenemos las puertas abiertas y como tenemos las puertas abiertas se nos puede colar de todo. Pero estamos hablando de los líderes, estamos hablando de Errejón, estamos hablando de Monedero, estamos hablando de las facturas de IVA de la tuerca de Pablo Iglesias y de Tania Sánchez, que no es de Podemos, pero es pareja de... Yo te diría que cuánto miedo nos tienen algunos que no saben ya dónde van a buscar, debajo de qué colchón van a buscar o debajo de qué calcetín. Pedro, eso no es buscar, eso no es inventarse. Eso no es buscar, eso no es inventarse. ¿Lo de Tania es mentira? Lo de Tania es mentira. Es mentira lo de Tania, no que su hermano ha cobrado 1.200.000 euros. Estoy más al tanto yo de las noticias que tú, es lo siento en este caso. Y lo de Errejón es mentira. La Razón, el diario La Razón, ha publicado esta misma semana una nota aclaratoria especificando que la noticia que había publicado sobre Tania Melero, que ni siquiera... Tania Sánchez Melero. Sí, o sea, sí, exactamente. Sí. Sobre Tania Sánchez Melero, que ni siquiera pertenece a Podemos. No, por supuesto. Sino que es novia de, en eso tan manido en España de... Pero bueno, no pasa nada. Precisamente Tania Sánchez Melero ha recibido una disculpa por parte de La Razón, porque La Razón reconoce que la noticia que publicó al respecto de los supuestos pisos de sus padres, del contrato no estoy hablando de los falsa. Pisos, no estoy hablando del piso del padre o de los pisos. Estoy hablando simplemente que estando ella en el Consejo del Ayuntamiento, su hermano percibió dinero por 1.200.000 euros. Claro, ella estaba en el... eso lo reconoce. Bueno, lo primero que te tenía que decir... Pero bueno, pero no pasa nada. Sin puntualizar. Debería poder estar aquí Tania, yo si quiere... Sí, le digo a Pablo que la llame... Pero no, yo lo que te para que venga, pero en principio tendría que poder defenderse. De hecho, es lo que está haciendo. Ese tema, si hay alguien que piensa que hay una irregularidad, lo primero que tiene que hacer es llevarlo a los tribunales. Pero en cualquiera de los casos, ya te anticipo, porque lo he leído, me he tenido yo que ocupar de buscar respuestas, porque la gente, lógicamente, quiere saber qué está pasando, o quiere saber hasta qué punto puede ser algo cierto o no. Me he preocupado de buscar esa información. No porque pensara que tú me la ibas a preguntar, sino por si me la pregunta cualquier persona cuando voy caminando en el día a día. Entonces, esa corporación de la cual formaba parte Tania Sánchez Melero, precisamente Tania Sánchez Melero no tenía capacidad ejecutiva en esa corporación porque ella, como concejal que era, no podía tomar esa decisión. No tomó esa decisión, ni siquiera la votó. Pero estaba presente, aunque en principio lo negó, las actas decían que estaba presente. O sea, ya no vamos a discutir. A ver, perdona. Es simplemente pero no le pongamos nombre a Tania. No estaba ausente. No estaba presente, Escucha, estaba presente. No estaba ausente. Yo no he dicho que no estuviera ausente, no dijo que estuviera ausente, dijo que se abstuvo. Lo que pasa es que a veces las palabras, pero bueno, la abstención laboral no es la abstención del voto. Y dar desconocimiento a una cosa que ella sabía perfectamente, pero bueno. Yo creo que no es el tema del debate. No, pero te pregunto esto simplemente. En cualquier caso, habría que preguntarle a ella, habría que preguntarle a la formación política a la que pertenece, y además, habría que escuchar y ver el contrarrazonamiento, porque por desgracia los medios de comunicación... Los otros personajes. Pero mi por interés... desgracia los medios de comunicación tiran la piedra y esconden la mano. Luego, la rectificación la suelen poner en pequeñito y en cortito. Pero sin embargo, a la nota difamatoria le dan una cosa así. Pero mi interés básicamente es porque tú dices que, o sea, las prácticas corruptas y opacas de la clase política que conocemos como casta no se había acostumbrado. Y después, por supuesto, uno tiene que contrastar lo que tú dices con lo que uno lee en la prensa también. Y de alguna manera, pues... si quieres puedo hablar. Si me está comparando
hacer un contrato, en este caso el contrato de Errejón, por irme a un caso que tengo bastante más conocido que el de Monedero, todavía están por salir informaciones o tal, ya está desmentido también. Si te vas a los medios de comunicación que desmienten esa información, tendrás una información mucho más ecuánime que si te vas solamente a los medios que acusan. Pero no me vas a comparar tener un contrato que por un mero formalismo que dice que tú tienes que hacer 40 horas y que esa persona no solamente hace 40 horas, sino que hace muchas más, pero obviamente no las hace delante de una máquina de picar, sino que presenta unos resultados en tiempo y forma, unos documentos, un trabajo por el que se le ha contratado y lo presenta puntualmente, ni un solo retraso, que además la persona que tiene que estar encargada de él está contentísima y responde de su trabajo personalmente. No me vas a comparar eso, un pequeño detalle de forma, una comunicación que además a Errejón le honra, que cuando vio que no iba a poder dedicarle tiempo a esa actividad porque acababa de resultar elegido como consejero ciudadano nacional y como responsable de una secretaría, lo primero que hizo fue comunicar que buscasen otra persona y está ahí, y está con las fechas de entrada. Pedro, no me vas a comparar eso con tener una serie de tarjetas black por ser consejero de Bankia, por permitir que Bankia se vaya al garete y quiebre, siendo tú responsable político del PP, del PSOE, de izquierda creo que también había alguno, y cargarnos a través de Bankia al resto de los ciudadanos que hemos rescatado Bankia miles y miles y miles de euros en comida. No me va a comparar. El delito, Pedro, perdona, tanto son ¿delito? los miles. Espérate. Es que un delito tiene que ser después del proceso. Pero el delito puede ser tanto el defraudar millones como el defraudar miles. De todas maneras, pero no importaría. Eso simplemente que quería tu opinión sobre ese comentario. Y te matizo más mi opinión. De todas maneras, yo personalmente soy de la opinión de que el César, además de serlo, tiene que parecerlo. Y en este caso, por nimia que sea, por pequeña que sea... A ver, como te decía antes, somos humanos y nos equivocamos. Pero claro, hay comparaciones y comparaciones. Por pequeña que sea la posibilidad, hay que evitarla. Entonces, cualquier cosa como esta, que ya te digo que es una nimiedad, no obstante, lo que hay que hacer, y lo que se ha hecho, es salir diciendo, primero, diciendo que no es lo que se dice que es, sino que es esto, para que se quede claramente que no es corrupción, no es ninguna cosa rara, sino que son las prácticas habituales a la hora de contratar en las universidades. Hay que disculparse y decir, mira, tenemos hasta un rey que se disculpó. Tiempo al tiempo, veremos esto en qué termina. Joaquín Leguina comentaba el otro día que si ganaba Podemos, había que preparar los pasaportes y salirse de España. Joaquín Leguina fue el expresidente de la Comunidad de Madrid. De la Comunidad Autónoma de Madrid, por el PSOE. Iba exactamente. Él como decía textualmente, si gana Podemos, algunos tendremos que poner al día los pasaportes y salir corriendo. ¿Hay alarma en la población para que eso...? Okay. Yo lo puedo ver en el día a día de la gente. Alarma de la población. Los que están alarmados son los que, como esta persona a la que tú hacías alusión ahora mismo, que ya tienen el pasaporte, además lo tienen muy sellado, de irse a Suiza, de irse a otros países, a paraísos fiscales, de irse de vacaciones al Caribe cuando el resto estamos trabajando. Esas personas obviamente tienen mucho miedo y a lo mejor piensan que van a tener que irse a algún otro sitio, llámalo República Bananera, en sentido peyorativo, algún otro sitio donde le sigan permitiendo seguir siendo casta allí. A lo mejor se refieren a eso. Porque vamos, la gente en el día a día lo que estamos es deseando que cambien las cosas, deseando que haya gente honrada al frente de los movimientos que están queriendo regenerar la sociedad y regenerar la política, que además saben que somos gente que contamos con ellos desde el primer día y por definición, y que se puede hacer las cosas de otra manera. Sí se puede, claro que se puede. Nos quedan pocos minutos para terminar, Pedro. No hablamos todo lo que teníamos que hablar, pero bueno, quisiera una reflexión tuya sobre lo siguiente. En estos días se daban las cifras del empleo, del paro en España, ¿ok? Sí. Y el paro baja en 400, el año 14, ¿no? En 477.900 personas. Sí, ¿okay? en interanual, ¿no? Desde hace 12 meses hasta ahora. Exactamente, sí, el año 14, sí, bueno, exactamente, sí. Hasta ahorita, ¿no? De alguna manera esas cifras no
perjudican su propuesta catastrofista para las elecciones nacionales? Lo primero es decirte, nuestra propuesta no es catastrofista, al contrario. Catastrofista en el sentido, no, perdón, me expresé mal. Catastrofista en el sentido de que ustedes iban a solucionar lo que otros partidos no habían podido arreglar. A eso me refiero, ¿no? Nosotros queremos solucionarla, y podemos. Cuando de alguna manera el Partido Popular empieza a lograr con cierto éxito el reactivar el empleo en España, de alguna manera, pues a ustedes no les beneficia. Quiero tu opinión al respecto. ¿Qué es reactivar el empleo en España? Es después de estar cayendo los niveles, de estar mandando hasta 6 millones de personas al paro. Ojo, que no dice que hayamos recuperado personas que están trabajando más, la población activa no se ha incrementado. Dice que hay 400.000 parados menos en un año. ¿Pero qué significa que haya 400.000 parados menos en un año? Pues significa que hay 400.000 personas que, si se han apuntado a un curso de formación, que no es que tengan trabajo, que están estudiando sin cobrar para poder tener un trabajo o para aspirar a otro trabajo, esas personas ya no cuentan como parados, con lo cual forman parte de esa masa de 400.000 personas. ¿Qué pasa con el español, el murciano, el totanero, que se tiene que ir a Londres a trabajar, que se tiene que ir a Sudamérica a trabajar, que se tiene que ir a Alemania a trabajar? Ya no está tampoco en esa lista. Entonces estas cifras no es que la economía vaya mejor, sino simplemente que la gente parada se va o se apunta a estudiar. Obviamente. La gran parte, la gran mayoría. Seguimos teniendo un problema estructural. Al igual que con la pregunta anterior, tiempo al tiempo. Vamos a ver qué sucede. Para eso estamos. Okay. Pedro, se nos acabó desgraciadamente el tiempo. ¿Okay? Para mí un placer, como siempre. Gracias por venir aquí. Quedaron cosas pendientes, quedaron algunas cosas pendientes. Ya te digo, te emplazo si quieres, ¿puedes la misma semana que viene o cuando tú puedas? No, la semana próxima no puedo, pero sí te emplazo en un tiempo breve llamarte y conversar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado la entrevista que hemos mantenido con Pedro José Romero y los espero la próxima semana de mediante a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.